Hola. Espontaneidad de una reacción. Para evaluar si un proceso es o no espontáneo, debemos determinar el signo del delta G. Es decir, debemos determinar si el cambio en la energía de libre de Gibbs es positivo o negativo. El signo del delta G va a depender de variables termodinámicas como el delta H y el delta S, por supuesto tomando en cuenta la temperatura. Es importante poder diferenciar si tenemos un proceso con un cambio de entalpía positivo o negativo, o un cambio de entropía positivo o negativo. Para practicar estos conceptos resolvamos dos problemas. Primer problema: ¿cuál es el signo del delta H para estos ejemplos? ¿Tenemos procesos exotérmicos o tenemos procesos endotérmicos? Recordando que los procesos exotérmicos liberan calor, los procesos endotérmicos consumen calor. En nuestro primer ejemplo tenemos la combustión del metano. Aquellos procesos de combustión los vamos a establecer como procesos exotérmicos, es decir, tiene un delta H negativo. En nuestro segundo ejemplo tenemos la ruptura de la molécula de fluoruro de hidrógeno. En aquellos ejemplos en donde se rompen enlaces y esta energía no se ve compensada por la que se libera en la formación de los enlaces, tenemos un proceso con un delta H positivo. Tercer ejemplo, bastante gráfico. Tenemos aquí la combustión del amoníaco. Tenemos que el amoníaco entra en combustión con el oxígeno para formar nitrógeno y agua. Ya mencionamos anteriormente que aquellos procesos de combustión tienen un signo negativo, liberan calor. Por último, y bastante ilustrativo, tenemos el proceso de quemar madera. Esos procesos de combustión de madera, alcohol, gasolina, son todos procesos exotérmicos, liberan calor, es decir, tienen signo en su delta H negativo. Evaluamos ahora con nuestro segundo problema el signo del delta S. ¿Hay un aumento en el desorden o hay una disminución en el desorden del sistema? Esto nos va a dar el signo del delta S. Primer ejemplo. Para evaluar el signo del delta S en este primer ejemplo y en todos, debemos estudiar los cambios en los estados de la materia. Podemos ver que en nuestro primer ejemplo el CO2 gaseoso está siendo consumido y los gases son las sustancias que tienen la mayor entropía, es decir, que estamos consumiendo la sustancia más desordenada. Por lo tanto, en nuestro primer ejemplo tenemos un delta S negativo. Hay una disminución en el desorden del sistema. Segundo ejemplo, tenemos el caso contrario. El agua en estado gaseoso está siendo liberada. Es decir, hay un aumento grande en el desorden del sistema. Por lo tanto, el delta S en este segundo ejemplo es positivo. Tercer ejemplo, muy interesante. Aquí todas las sustancias están en estado gaseoso, tanto reactivos como productos. ¿Qué es lo que debemos evaluar aquí? Aquí lo que debemos evaluar es la cantidad de sustancia. Observemos que en reactivos tenemos 1 mol de sustancia, pero en productos tenemos 2 mol de sustancia. Es decir, hay un aumento en la cantidad de sustancia en estado gaseoso. Por lo tanto, el delta S tiene signo positivo. Por último, tenemos la precipitación del cloruro de plata a partir de los iones
plata disueltos y cloruro disueltos. A partir de sustancias que están en disolución, estamos obteniendo un precipitado. El signo del delta S en este caso es negativo. Evaluando el signo del delta H, del delta S y cómo afecta la temperatura, podemos por lo tanto evaluar el signo de el cambio en la energía libre de Gibbs, el delta G, concluyendo que si tenemos un delta G negativo, el proceso es espontáneo. Ahora, si el delta G es positivo, el proceso es no espontáneo. Y por último, vea qué interesante, si el signo del delta G o el valor del delta G es 0, tenemos un sistema que está en equilibrio. Ahora, practiquemos.